es muy generalizado. Y en general las culturas en las que la muerte se afronta con más apertura y es contemplada como parte del proceso de la vida, no se la teme. Está la gente mucho más enraizada en la tierra y los sentimientos fluyen de acuerdo con las leyes naturales, y por eso también la muerte forma parte de esa ley natural de la vida. Incluso la Kübler-Ross explica que cuando los pacientes terminales han tenido el tiempo suficiente, lo decía ahora la Luján, o se les ha ofrecido esa apropiada acompañamiento, se les ayuda a vencer sus temores. Nosotros tenemos una gran experiencia en acompañamiento desde el ámbito de la práctica de la meditación Zen, en la Valle Brón concretamente, y en varios lugares de Europa, por supuesto, de América también, y de Cataluña y las islas también. Y tenemos la experiencia de la transformación, no del que se está muriendo, sino también del que la acompaña. Es quizás el miedo a lo que es desconocido, a lo que no podemos controlar, que ese es el gran problema nuestro, el control, ese miedo el que, por lo general, se manifiesta en determinados momentos. La gente alude que es al dolor, que es a la soledad, que es al abandono, que es a la mutilación de esa pérdida de identidad, porque perdemos la identidad al morir, de ese miedo a la locura incluso. Es decir, esos miedos están muchas veces pegados justo a ese crítico momento de morir. Existe a veces incluso un temor que podríamos llamar neurótico a muerte y que está muy relacionado con el sentido que tenemos de individualidad egoica. Es verdad que cuanto más nos identificamos con un individuo separado y egocéntrico, en lugar de considerarse o considerarnos participando de una aventura común, el miedo aumenta, incluso excesivo. Y nuestra sociedad es individualista. La gente actual lo que hace es actuar ocultando. Nosotros hacemos un gran esfuerzo para educar a los padres y madres de nuestra escuela en la importancia de que los niños vivan también la muerte del abuelito o de la abuelita. Es decir, no podemos ocultar un hecho que es la vida. La vida y la muerte no están separados. Pero ¿quién es ese yo que desaparece? Nos preguntamos. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Dónde se asienta ese temor? ¿Y cómo podemos superar esos sentimientos que en algunos momentos nos visitan? Ese miedo, podríamos decirlo de un modo mucho más concreto, parece que está fundado en un sentido del ego, del yo, de apego, en que si ese yo perece, muere, entonces hay una total disolución del ser que somos. Es súper importante, lo repetiré a lo largo de la conferencia, porque en el Zen una de las cosas más importantes es darse cuenta que el yo de la personalidad es una pequeñísima parte del ser que somos. Y o se descubre el ser que somos, o si no siempre estaremos preocupados por lo que ocurre a este personaje que le llamamos en el Zen pequeño yo. Pero tenemos que cuidar todo lo que nos configura, todo el contorno, y hacer posible de qué manera vamos liberándonos de esa afirmación egoica, de esa postura de total identificación con el ego. Pensad que cuando nos presentamos hablamos de un currículum vitae increíble.
está todo en nuestras neuronas, no quedará nada, eso lo seguro. Es decir, estamos tan identificados con el personaje que lo llamamos identificación, y es solo identidad, no identificación. Nuestra identidad no la podemos mostrar tan fácilmente. Pertenece al misterio del sagrado. Incluso hemos de trabajar seriamente para experimentar. Mientras sigamos asociando la mente con el cerebro, como decía ahora mismo Luján, vemos que el cerebro, que es solamente una parte del cuerpo, nos aterroriza pensar que un día se desintegra y que nos convertimos en un cero, en nada. En relación a este temor a la muerte, hay un filósofo muy conocido, Horace Kallen, que dice: hay personas que configuran su vida a través del temor a la muerte, y otras lo hacen con la alegría de vivir. Las primeras viven muriendo y las segundas mueren viviendo. Siempre existe esa muerte totalmente momento a momento de la vida. De ahí que nuestros engreídos yos, personajes, que son el obstáculo para el cultivo de esta alegría, hemos de hacer un cierto trabajo de deshincharlos. Este engreimiento ha de bajar de grados. Y desde el ámbito del proceso es preciso enfrentarnos a esa raíz del miedo, a esa ansiedad, a esa actitud de polarizar a la muerte como si fuera la pérdida total de nuestro ser. Y no es simplemente más que un cambio, y es, en todo caso, la pérdida de la parte material o de nuestro ego o de nuestro yo. Pero no en el sentido profundo, incluso, del yo. El sentido profundo configura el ser, y ese no nace cuando hemos nacido, ni muere cuando morimos. Es antes de nacer y continúa después de la muerte. Esto es el preámbulo para indicar cómo los maestros Zen han entendido este proceso de morir. Os va a resultar incluso gracioso, contradictorio. Podéis llegar a pensar, esta gente está chiflada. Podéis pensar de todo. Porque si eso lo vemos de los místicos, de todas las tradiciones, lo mismo que los maestros Zen, perciben la vida y la muerte como una ininterrumpida y continua secuencia, como el vaivén de un péndulo eterno. Muchos de ellos afrontan ese momento inevitable con una sonrisa, con una carcajada incluso. A menudo eligen morir en la postura meditativa del loto, a veces de pie, para demostrarnos que ellos viven, todavía viven. Es decir, todos intentan, de alguna manera, decirnos que han trascendido el ego que se aferra a la vida material. Pero Teresa lo dice, Teresa de Ávila, Santa Teresa, quiero decir. Cuando ella dice en un poema: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, desde luego está contentísima de morirse, porque es la alta vida que espera, ¿no? Si eso ocurre en el lenguaje que nos es más próximo, porque es el lenguaje de nuestra cultura cristiana, también con un lenguaje completamente paradójico, lo vemos en los maestros Zen. Con sus acciones están enseñando continuamente a los seguidores, de una forma no verbal, sino vital, de qué modo esos momentos últimos están enseñando a vivir. No están pronunciando sus últimas palabras, que es como una tradición en el Zen, no una frase clásica que la pueden escribir en su tumba, ¿no?
sino en el tal cual están en ese justo momento en que se mueren, ¿no? Y que en cierta manera da sentido a toda la vida que han vivido. Por eso voy a relatar momentos finales de 4 o 5 maestros y la interpretación. Estas grandes intuiciones que tienen los maestros Zen, empezando por el ejemplo de un maestro del siglo XVI, del 1570 y tantos, 16, 17, se llamaba Takan, el maestro, dice que se estaba muriendo. Y sus discípulos le pidieron, por favor, es costumbre, que escriba un verso acerca de la muerte. Y dijo, no tengo nada que escribir, dijo. No tengo palabras para decir este maravilloso momento. Pero tanto se lo suplicaron que al final sacó el pincel y escribió en ideogramas la palabra sueño. Y después falleció. Eso fue todo. Esta palabra Takan resume la realidad última de la vida. Una especie de verdad absoluta, más allá de la lógica y de la razón. Percibir el significado del sueño es percibir que uno mismo y todo lo demás es como un sueño, que no hay nada en el universo que no lo sea. Equivale a decir que todos los fenómenos del universo son impermanentes, evanescentes, ilusorios, y que nuestros cuerpos son como fantasmas, imágenes reflejadas en el agua. O como escribe un filósofo, la vida del estado de vigilia es un sueño controlado. Takan habla a menudo del zen del sueño. En uno de sus 100 poemas que tiene sobre el sueño escribe: lo correcto es un sueño, pero lo incorrecto también es un sueño. O sea, que para él tanto la vida como la muerte son un sueño. El cielo y la tierra y todas las cosas existentes bajo el sol son un sueño. Ikkyu, que es un monje, un maestro zen japonés del siglo XV, dice: nací como un sueño en este sueño del mundo. ¡Qué tranquilo estoy! Yo que desapareceré como el rocío del alba. Es decir, esto suena como a muy nihilista, pero no lo es. La naturaleza original, nuestra esencia búdica o divina, no nace. Es decir, debes saber que el nacimiento y la muerte y el renacimiento es tal como lo entendemos, es una ilusión. Somos desde siempre y para siempre. El hecho de percibir la vida como un sueño no se limita tampoco solo a los maestros zen. Es muy conocida la obra de Calderón de la Barca, todos lo habéis leído, La vida es sueño, ¿no? Y los sueños son. Hay un escritor contemporáneo, ¿no?, del siglo XIX, León Tolstoy, que dice, y lo voy a leer tal cual, porque está expresando justamente esta idea de qué entienden en realidad los maestros, porque la vida es sueño. Dice: toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, con todos sus sueños, no es a la vez un sueño que tomamos por vida real. Esa realidad de lo que dudamos solo porque no conocemos la otra vida más real. Los sueños de nuestra presente vida son el entorno en el cual manifestamos las impresiones, los pensamientos, los sentimientos de una vida pasada. En nuestra vida presente vivimos a través de miles de sueños. Y esta vida no es más que uno de esos miles de vidas a las que entramos desde otra vida más real. Nuestra vida no es más que uno de los sueños de esta vida real. Y así, interminablemente, hasta llegar a la última, la auténtica vida, la vida de Dios.
Me gustaría que pudierais comprender qué es el proceso que en esta vida hemos de hacer para darnos cuenta de ese despertar necesario del sueño. Porque todo sueño necesita un despertar. Es una afirmación fundamental en el Zen. Es más, se define la vida, incluso del Buda, quiere decir despierto. Buda es igual que despierto. No es un santo, no es un Dios, es un despierto. Por lo tanto, esta afirmación es fundamental en el Zen. Es fundamental despertar. Y despertar hace referencia a que los sueños con los que vivimos son como velos que dificultan nuestra percepción. Es muy difícil de afirmar que la realidad que perciben nuestros sentidos no es toda la realidad. Tenemos que empezar a cuestionarnos siempre esa gran duda. Lo que percibimos no es toda la realidad. Tenemos unos filtros que son debidos a nuestra educación, a nuestra cultura, a nuestras memorias, a nuestras creencias, que no nos permiten ver, sino que inconscientemente este sueño hace una proyección desde nuestro inconsciente en la realidad y no la vemos. Vivimos sin despertar. Es una ceguera que en el Zen se llama perniciosa, porque no es una ceguera de la vista, que quien ha buscado todos los medios de poder vivir plenamente aunque no vea, sino una ceguera de la mente, que cree que ve y no ve. Y ese es el gran problema, esa es la gran ignorancia. En el Zen se llama la gran duda y necesita el gran despertar. Y el gran despertar es caer en la cuenta de estos velos y qué camino podemos recorrer para poder desvelar. Desvelar es la manera de despertar del sueño. Una de las realidades importantes de las que habla el Zen no solamente es esta pequeña frase de este maestro Zen, sino aquellas que enfatizan el momento presente, el aquí y el ahora. Es un aspecto fundamental. Aprender a vivir aquí y ahora plenamente es vivir la eternidad en el momento. Y es desde ahí, desde donde morir es vivir la eternidad en el momento de morir también. Raymond Paniche, recordad que para podernos explicar con esas palabras que él acuñaba, lo llamaba tempiternidad, la eternidad en el momento. Así un maestro que es muy gracioso, que es el maestro Taiji, también es del siglo XIX, dice que cuando estaba a punto de morir, sus discípulos más antiguos se reunieron, siempre hacen lo mismo, junto a su lecho, ¿no? Y uno de ellos, recordando que el maestro le gustaba un determinado pastel, era goloso, se había pasado toda la mañana buscando en las pastelerías de Tokio una que quisiera preparar ese tipo de pastel. Y cuando le tenía, se le llevó. El maestro se estaba muriendo. Sonriendo lánguidamente, el moribundo maestro aceptó una porción del pastel y se la comió lentamente. Empezó lentamente masticando y saboreando su rico pastel. Al ver que iba perdiendo fuerzas, el discípulo pensó, no me va a escribir nada. Y le pregunta, ¿tienes las últimas palabras que decirme? ¿Las escribiré yo? Y el maestro dijo, sí. Los discípulos todos se inclinaron ansiosamente para no perderse ni una sílaba. Dínoslo, por favor. Y dijo, oh, qué pastel más delicioso. Y así acabó. En ese mismo momento, expiró. Esto que suena gracioso, chiste, es una enseñanza clara de la manera de vivir.
es una vida vivida momento a momento. Cada momento es eterno, es absoluto en sí mismo. Y así es la muerte. La vida cotidiana está llena de momentos que son eternos. Pasemos revista a nuestras vidas y en la medida en que somos plenamente conscientes, la eternidad aparece en esos momentos. No hay tiempo ni hay espacio. En ese momento que está vivido en plenitud. Qué delicioso está el pastel. Y solo hay eso. Nada más. Esa realidad infinita se manifiesta justamente en ese momento que somos o que estamos haciendo una realidad, una acción concreta, un acto, porque cada acto manifiesta la esencia lúdica o divina que somos. Vivir la vida plenamente momento a momento es un tema de atención y de conciencia. Y en relación al temor ese que aparece de la muerte, en un filósofo que se llama Horacio Kallen, es la que dice que hay personas que configuran la vida a través del temor a la muerte y otras lo hacen con la alegría de vivir. Las primeras viven muriendo, os lo he dicho antes, y las otras es al revés. Las segundas mueren viviendo. Morir al anterior momento es la única forma de vivir plenamente este momento. Porque si no estás arrastrando lo anterior, que ya no pertenece a este momento. Estas muertes diarias son el compromiso que pagamos para comprometernos plenamente en la vida. En nuestro vivir diario, con regularidad, ocurren continuamente cambios. Cambios físicos, mentales, emocionales, espirituales, situaciones. Si nos aferramos a ellos, no nos es fácil trascenderlos. Estas muertes diarias son pequeños o grandes desprendimientos. Y cuanto más nos aferramos a las cosas, más dolor nos causa su pérdida. A la mayoría de las personas, el cambio de una situación, del tipo que sea, les produce estrés. Cuando vives plenamente el momento, no hay estrés, aunque estés trabajando muchísimo. Pero sin embargo, el mundo que tenemos, la lista oficial del estrés, demuestra que los cambios recientes cada vez producen mayor estrés en las personas. No solo la enfermedad, incluso cambiarse de casa o de ciudad, la ruptura de una relación, el cambio de trabajo, el cambio de estatus económico. Son continuos cambios, continuas muertes. Pero en medio de todos ellos, seguimos teniendo la impresión de que el que encabeza la lista del miedo es la misma muerte física. Todas las estaciones de nuestra vida son muertes también. La infancia, la adolescencia, la madurez, la vejez, son pérdidas. Pero si abres el ojo de la percepción, si comprendes la verdad del momento presente, el nacimiento y la muerte, no te inquieta. Eres libre en cada uno de los momentos. No hace falta buscar milagros, porque te darás cuenta que cada momento trae algún milagro, porque estás justamente ahí, presente en él. Y es un presente. Incluso lo entendemos como regalo, la palabra presente. Esta es otra de las características de los maestros. La vivencia de la impermanencia y el camino del no apego es otra manera que tienen los maestros Zen cuando hablan de morir. Pero incluso en nuestras prácticas cotidianas hay una frase común que todo el mundo decimos y sabemos. Dice, el Zen es morir en el cojín. Si mueres en el cojín, no morirás nunca más. ¿A qué se muere uno en el cojín?
¿Qué es esa muerte? Que son precursoras de una nueva vida. ¿Cómo estamos observando eso que nuestra mente dice? ¿Cómo vemos el dolor, el sufrimiento, las situaciones? ¿Cómo las dejamos pasar como algo impermanente y no nos apegamos a ellas? Eso es la práctica. En el mundo no hay nada estable. Nada es estable. Pero la manía del mundo actual y de muchos de nosotros es el control. Pero si es inestable, no puedes controlar nada. En absoluto. En el mundo no hay nada estable. La impermanencia se presenta sin previo aviso. No distingue nada. Ni que seas así, ni de la otra manera. Ni que seas joven, ni que seas mayor. La luz pura de cualquier momento de conciencia plena es la esencia misma de tu naturaleza búdica o divina. Esa luz del momento, esa luz que no discrimina, sino que acepta, que abraza, que es conciencia, que es sabiduría. Esa luz es súper importante, porque esa luz es manifestación de tu ser en ti, en este ámbito corporal y físico que manifiestas cuando estás en esta vida. Por lo tanto, el camino del no apego no se limita solamente a no apegarse a las personas, a las posesiones materiales, sino también a las creencias. Las creencias, los hábitos, los patrones, esas creencias son a veces tremendamente apegadas a nosotros. Y practicar el desapego es deshacerse de esas ataduras. Cuando uno practica el desapego, se abre un espacio interior, infinito, en cada uno de nosotros, una espaciosidad, podríamos decir, donde aparece el amor, la belleza, la libertad. Por eso el no apego no es no amar o amar menos, sino liberarse de todas las ataduras que no te dejan tocar ese fondo primordial, esa fuente originaria de tu ser. Eso es el tema. Si miramos el objeto de nuestro apego de una manera simple, comprendemos que no es lo que nos apegamos lo que nos hace sufrir, sino el modo que tenemos de aferrarnos a ello. Por lo tanto, no es un tema nada más que de apego, de aferrizamiento, de quedarse ahí sin darse cuenta de que el ser es mucho más que ese tener. Takuan Soho, que es un monje que fue abad del monasterio de Daito-kuji en Kioto, explicó a una persona que libre de apegos mundanos no es de piedra. Una persona libre de apegos mundanos no es de piedra. No es que no tenga sentimientos o emociones ni dolor. Significa que no bloquea nada, que fluye en medio de la tristeza o del dolor. Lo veremos en otros casos de otros maestros. Hay un koan, 55, de una gran colección que se llama Hekigan Roku, que dice: cierto día el maestro Zen Doku, acompañado de su discípulo, fue a ofrecer sus condolencias a una familia que había perdido a un ser querido. La historia dice que era un joven de 18 años, la cual vivía cerca de su templo. Entonces el joven, dando golpecitos en el ataúd, en el féretro, pregunta al maestro: ¿está vivo o está muerto? Y el maestro le dice: no te diré vivo ni te diré muerto, no te lo diré.
El discípulo dice, pero ¿por qué no puedes decírmelo? Y el maestro contesta, no lo diré, no lo diré. Decimos, pero ¿cómo no le dice nada, no? ¿Es que se puede decir algo? Ahí es donde está el tema de este koan o de este anécdota. Se puede negar una actitud tan evidente. El cuerpo está muerto. Lo sabiendo. Lo medita y lo estudia y lo contempla el monje y dice, está muerto. ¿Por qué no dice que no lo diré, que no lo diré? El monje está tremendamente angustiado. Está desazonado por este problema. ¿Con qué propósito hace esta pregunta? Quiere liberarse del miedo que tiene a esa cadena pesada de muerte, ya que él mismo la vive como una pérdida esclavizante, como el ser humano deja de existir, como que le diga que hay una meta más alta, más excelsa, que se lo diga. Eso es lo que quiere el monje, liberarse de la vida y de la muerte, liberarse de las restricciones de la vida y de la muerte, vivir con absoluta libertad la vida. Era lo que le preguntabais anteriormente a Xavier. Le preguntabais si la vida después se vive de otra manera. Es lo que no se puede decir. Uno se puede emocionar, uno puede decir, trasciende, es inefable, es infinito, es experiencia. No te lo puedo decir, no te lo puedo decir. Lo que puedes es experimentarlo, eso sí. Pero yo explicártelo, no hay palabras. No diré ni que está vivo ni que está muerto. ¿Qué otra cosa puedo decir? El maestro sabe que lo que llamamos nacimiento simplemente es la otra cara de la muerte. Es como una misma puerta, un buen ejemplo. Desde fuera recibe el nombre de entrada y desde dentro de salida. Y es nacimiento y muerte. Esa puerta. La vida y la muerte están en mutua interdependencia. Puedes desear una de ellas sin evitar la otra. Aferrarse a una es negar la realidad de la otra. Es un absurdo este apego. Cuando le pregunta, ¿y por qué no puedes decírmelo? ¿Por qué no quieres decírmelo? Dame una clara respuesta. Le está pidiendo eso, esa súplica de la persona que está angustiada ante el miedo profundo de desaparecer. Y se lo pregunta seguramente desde el fondo de su conciencia, de su corazón. Quizás este joven es la primera vez que se encuentra directamente con una muerte clínica de alguien tan joven como él. Y puede que esté pensando, veo lo que parece es muerte, pero ¿dónde ha ido la vida que animaba a este cuerpo? No te lo diré, no te lo diré, persiste el maestro. Es como si dijera, pero es que estás sordo, no oyes lo que estoy sintiendo. Pero también el maestro siente compasión por el joven y clama desde el fondo de su ser ante su incapacidad de añadir nada más. Nosotros somos muy aficionados a dar recetas, pero es experiencia, no son recetas. Nadie puede expresarlo. El nacimiento es sin saber qué precede. Y lo que continúa es lo mismo que la muerte. En cada segundo de la vida hay vida y muerte. ¿Qué estado es la vida? ¿Qué estado es la muerte? La experiencia del maestro de que existe algo que trasciende la vida y la muerte, que es antes de nacer y que sigue después de morir,
no se lo puede decir porque pertenece a ese terreno de la experiencia profunda, de lo que podríamos llamar una metaconciencia. Y es fruto de la experiencia, no es del conocimiento intelectual. Aunque es real lo que preguntabais antes, ¿no? Que actualmente la ciencia, y sobre todo la cuántica, evoluciona mucho en ese sentido, de acercarse a estas intuiciones de los grandes maestros y a las experiencias que se están haciendo en el ámbito de la ciencia. Pero a pesar de eso, a pesar de que pueden incluso, hay algoritmos matemáticos que pueden incluso demostrarnos esa experiencia de el emerger de la nada, o incluso puede haber demostraciones como una de las razones tanto del principio de Heisenberg de incertidumbre como de Schrödinger, que dice no hay materia y energía como hemos creído, lo que hay es conciencia y percepción, la cual cosa es muy cambiante y muy importante de tener presente, porque ahí también se aproxima a la ciencia. Y es justo lo que dicen estos maestros Zen. Es la experiencia de algo que es una metaconciencia. Una metaconciencia que no es que no la podamos experimentar, sino que sí que la podemos experimentar, pero se tienen que dar esas condiciones. Eso que nos demuestra, vives plenamente, momento a momento, practicas el no apego, eres capaz de ver la eternidad en cada cosa. Hay otro Juan, que es otra historieta de estas, del Monkan, que dice en la segunda parte, dice el maestro: venerables monjes, ¿dónde está en el preciso momento de ahora tu esencia, tu naturaleza esencial? Ahora, ¿dónde está? Cada uno de nosotros preguntemos, ¿dónde está en este preciso momento tu esencia? Tu naturaleza búdica o divina, ¿dónde está? Y continúa, cuando hayas alcanzado esta percepción de tu naturaleza esencial, te puedes liberar del nacer y del morir. ¿Cómo os liberáis en este momento del nacer y morir? En ese momento, incluso cuando la luz de vuestros ojos se nuble para siempre. Y todavía hace otra pregunta. Y cuando os habéis liberado del nacer y del morir, ¿sabéis a dónde ir? ¿A dónde vas después de haberte descompuesto en los 4 elementos? Realmente, estas 3 grandes preguntas, que las titulan como las grandes preguntas en la habitación del moribundo, solo se logra disolver y, en cierta manera, experimentar a través de un profundo despertar, de una apertura de la conciencia. Y este anhelo de esta certeza es la que nos ha de impulsar a alcanzar este despertar. ¿Dónde está en este preciso momento tu naturaleza propia? ¿Qué haces para despertar el ser que eres? Es algo fundamental. ¿Dónde estás tú ahora? O pregúntate, ¿quién es ese yo mismo? Cuando estás triste, ¿tu yo mismo está triste? ¿Dónde se sitúa esa tristeza? ¿Dónde mora? Teresa de Ávila decía en uno de sus versos, alma, hablando de eso,
buscarte has en mí. ¿Qué es ese mí? ¿Cuál es ese lugar infinito y vacío donde tú eres tu yo mismo, tu verdadero ser? Ese lugar ha de ser experimentado. Solo así el morir no mueres, como en el nacer no has nacido. Si podemos reconciliarnos con esa verdad de que el espíritu es el cuerpo viviente visto desde el interior y que el cuerpo es la manifestación externa del espíritu viviente y que los dos son uno en realidad, podremos comprender que el intento de trascender el actual nivel de conciencia puede y debe realizarse en este cuerpo y gracias al cuerpo. Podemos ver claramente el rol que el cuerpo desempeña, porque todo lo experimentamos en el cuerpo. Y él es el que va a hacer posible el proceso de transformación de nuestras mentes, de nuestras conciencias, de nuestro corazón. Y que no está limitado nuestro cuerpo a lo que hay de la piel para adentro. No. Incluye también, podríamos decirlo, el aire que rodea la Tierra. Todos los fenómenos del universo que no nos afectan, creemos, pero que nos están íntimamente en cada momento constituyendo. Todo el tiempo somos, intersomos. No es esa metáfora solo del polvo de las galaxias o de las estrellas. Es todo. Es también el pan que hemos desayunado o la infusión que hemos tomado. Todo, absolutamente todo, nos configura. No podemos separarnos de nada, porque todo configura nuestro ser. En cada acto de respiración, de ahí la importancia que hay de esa respiración consciente, porque armoniza nuestro cuerpo, armoniza nuestra mente. Aprendo a fluir en todo cuanto existe. Fluir con todo cuanto existe es no permitir que nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo mismo, nuestra esencia búdica o divina, quede limitada o reducida ni por el cuerpo, ni por el pensamiento, ni por el sentimiento, experimentando que todo ello es uno, que el ser esencial tiene esta forma en este momento y que necesita también que esta forma se armonice. Es que si no, no se lo hacemos fácil al ser que somos. Tenemos que armonizar. Por eso la meditación es un lugar interesante para lograr esto. El silencio es fundamental. Nos hace conscientes de todo cuanto existe a partir de esta conciencia amplia que nos da la sabiduría y la compasión. Walt Whitman dice en uno de sus poemas: eres grande porque contienes en ti la multitud de todos los seres. Es decir, la energía del universo se manifiesta también aquí, ahora. Queda claro que el proceso de la muerte y de la superación del miedo a la misma vida es un camino que está aquí mismo en cada uno de nosotros y para siempre, porque la eternidad no es más que el único momento vivido en plenitud. El despertar el verdadero yo mismo es vivir y morir en un continuo crecimiento interior. Percibir la interrelación de todo con todo.
como estoy en todo lo que hay, en todo lo que amo, en todos los seres que configuran el universo entero. Entonces, no solamente hago un camino, sino que soy el camino, como decía Jesús. No puedo separarme del ser que soy, dice otro místico, el maestro Eckhart, ni tan solo en el instante de un parpadeo. Y ese ser que soy no muere cuando nuestro cuerpo físico muere. Así lo demuestra este maestro Tosan en este nuevo koan. Cuando el maestro Zen Tosan, que es del siglo IX, es uno de los primeros patriarcas del Zen en China, se estaba extinguiendo, un monje, no me parece muy acertado el monje, pero bueno, le dijo: maestro, tus 4 elementos están en total desarmonía, estás fatal, ¿no? Pero ¿hay alguien que nunca esté enfermo? Fijaros la pregunta. Sí, contestó Tosan. Este alguien te está viendo. Y preguntó el monje: ¿y quién es ese alguien? Y entonces el maestro contesta: mi función es observarle. Y el monje vuelve a preguntar: ¿y qué sucede cuando tú le observas? Y entonces el maestro contestó: entonces no veo ninguna enfermedad. Es decir, en ese momento falleció, y todos acaban igual. Este alguien es nuestra naturaleza esencial personificada. No está sujeta al nacimiento, a la muerte, pero siempre está ahí. Es curioso que dice: mi misión es observarme. ¿Qué capacidad tenemos de observar ese nivel profundo del ser que somos? No lo podemos preguntar también. Está más allá, por supuesto, de la enfermedad. Mi función es observarme. Esa es la mirada de la que habla el maestro, la mirada atenta. No una descripción, no. Es experiencia del yo mismo, del ser que soy. En el lenguaje de San Juan de la Cruz, eso no cae en sentido. Eso es el fondo originario de tu ser. Y él también dice: su origen no lo sé, no lo tiene, mas sé que todo origen de ello viene. Para estar más tranquilos dice: pero es de noche. Es decir, no es que lo veamos con total claridad, es de noche, pero es, ¿no? Esto se puede hacer demasiado largo y entonces voy a cortar por los años. Es evidente que los maestros Zen aluden a la continuidad de la vida, pero todos parten de esa experiencia. Una experiencia profunda en la cual se abre ese espacio de apertura infinita, donde experimentas esa sabiduría del ser que eres y donde se manifiesta con esas características, ¿no? Que resumiendo podría decir, es una percepción nueva de la realidad. Implica liberarse de la ignorancia, darnos cuenta que nuestra vida no es más que uno de los sueños de esta vida más real y que has de llegar a esa última, auténtica vida, que es la de Dios. Es experiencia de despertar esta sabiduría. Es esa luz de cualquier momento de pura conciencia, no solo en el momento de la muerte. Hay que tener esa experiencia a lo largo de la vida. Experiencia de esa esencia misma de tu naturaleza búdica o divina. Esa es la sabiduría. Es inefable, sí. No la puedes explicar también.
pertenece a ese eso es amor. Pero no es el amor aquello, no sé qué decir. Sé qué es, dice Maestro Eckhart, pero no sé decir qué es. Hay que aprender el camino de no apego, de que todo es impermanente, de morir en el cojín, como dice, morir en la meditación te ayuda a morir a lo que no eres, o a caer en la cuenta que cada momento es absoluto en sí mismo. Esa tempiternidad, la eternidad en el tiempo. Nosotros pensábamos que la eternidad era siempre, una línea allá. No, siempre. Y no, es así, es siempre, hacia adentro. Es tempiternidad. La interrelación es súper importante, esa experiencia. Nada es ajeno. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que vivimos repercute en todos. No es indiferente nada, ni el hacer ni el no hacer. Todo repercute. Por lo tanto, esta interrelación es el camino de que no me puedo separar del ser que soy en ningún momento y que yo soy el camino, yo mismo. Y despertar al verdadero yo mismo es vivir y morir en un continuo crecimiento interior. Siempre aparece algo de sombra, siempre aparece algo de nuestra psicología, o algo que pertenece más que nada a los patrones que hemos heredado y también los que hemos adquirido, y a las creencias que nos dificultan muchísimo. Despertar el verdadero yo mismo es morir a todo eso para poder vivir. Esa es la experiencia de los maestros Zen, de que existe algo que trasciende la vida y la muerte, que es antes de nuestro nacimiento y que sigue después de nuestra muerte, y que no se puede decir porque pertenece al terreno de la experiencia profunda, de una, podríamos llamar, metaconciencia, y es fruto no de un conocimiento intelectual, sino experiencial. Hay un poema que ahora en este tiempo se nos han muerto gentes muy queridas y que lo hemos recitado en todas, y voy a acabar con él para volver a hacer un homenaje a nuestros muertos. Dice, es de la María Elizabeth Freire, no sé si lo conocéis. Hay una canción también que ha utilizado este mismo poema. Dice, no, la diré en català, no et paris a la meva tomba a plorar, no sóc aquí, no dorm. Sóc mil vents que bufen, jo sóc els centellers de diamant a la neu, jo sóc la llum del sol sobre el gra madur, jo sóc la suau pluja tardorenca. Quan despertis en el silenci del matí, jo sóc la brisa veloç i edificant d'ocells tranquils envolts en cercles consents. Jo sóc la suau llum de les estrelles a la nit, no et paris a la meva tomba a plorar, no sóc allí. Hola, gracias Berta por esta maravillosa síntesis que has hecho del camino de la muerte en el budismo zen. Sé el esfuerzo que te ha supuesto porque te lo pedí y estás muy atareada y bueno, por eso te lo agradezco doblemente o triplemente. Y
Y ahora tenemos el turno para las preguntas. Serán 2 o 3 preguntas y ya está, porque luego seguiremos. Se ha dejado sin palabras. Sí, nos has dejado sin palabras, exactamente. Se ha dejado muy claro. Sí. Es que es inefable. Nadia, hazme una pregunta. Gracias. Siendo una monja católica y una maestra zen. Uy. En la iglesia hemos topado. Tiene una visión más elevada de la que puede tener una u otra visión, es una visión desde arriba. ¿Cómo se integra cómo puede explicar algo que, por ejemplo, yo siento que está más elevado de lo que podemos, no sé, me cuesta explicarlo. ¿Cómo combinar o explicar esta espiritualidad, este sentimiento de Santa Teresa o esta combinación de lo que va más allá, o sea, de lo que está más arriba, de lo que converge? Sí, pero tu mateixa lo has dit. Hasta Santa Teresa perteneció a la iglesia, le costó, pero perteneció a la iglesia. Y San Juan de la Cruz también, todos pertenecían a la iglesia, y Jesús también. No acabaron muy bien, la Teresa sí, porque era una mujer espabilada. Y supo transitar en medio de la Inquisición, digamos, ¿no? Y también lo hizo haciéndose amiga de quien le convenía para poder tirar adelante. No lo pasó tan bien San Juan de la Cruz, pero también pudo. Claro, lo que me dices no lo niega tampoco la Iglesia Católica, ¿no? Lo que pasa siempre es que es muy diferente hablar desde la estructura, los dogmas y las éticas o las morales que configuran casi el cuerpo de la Iglesia Católica, la tubería del agua, que es el espíritu que circula por esa tubería. Y más difícil cuando no se ha hecho el esfuerzo necesario desde las iglesias todas de buscar los medios hábiles no solo para conocer esa mística del agua, del espíritu. No se han buscado esos medios hábiles. Y entonces, aunque circule una corriente grandísima, que la misma estructura la pone en peligro porque se calcifica por dentro y hace difícil el transcurso del agua, aún si no, esos medios no te llevan a la experiencia, a tomar el agua, no levantamos nada. Por muchas normas y por muchas teologías, porque están todas, y el cerebro no es la conciencia. Pero se puede conciliar, porque esa estructura, en principio, también tiene libros de una sabiduría extraordinaria que te pueden inspirar, grandes maestros que te inspiran, y esos están ahí, pero vas por la libre un poco, pero no te hace falta salir. Como yo digo, siempre digo esto, ¿no? Cuando uno profundiza en su propia tradición, se da cuenta de esto, que acabo de hablar como una metáfora, y entonces no tiene ningún miedo a saltar incluso a otra tradición, porque esa otra tradición va a ayudar a fecundar la suya propia. Fecundarla no es un sincretismo, es fecundar.
Y ya está. Gracias, Berta. A ver si me sé explicar. Yo soy creyente y entonces la meditación me ayuda, y para mí la comunión dentro de la Eucaristía es un momento del aquí y ahora con Dios. No sé si lo ves tú así o no sé si voy perdida. O sea, es un momento... Si es para ti es precioso y muy bonito y muy bien, me parece. No lo es para todos, ¿no? Y por eso tiene que haber apertura. Pero si lo es para ti, si, como yo digo, si esa realidad espiritual, infinita, espíritu, como la quieras llamar, habita el universo entero, si decimos que está en una flor y en un árbol, que no nos molesta, nos cuesta más decir lo que también está en mi compañero si es pesado, ¿no? Pero también está aquí, ¿no? También está en el pan. Y eso lo dijo Jesús. En el pan de la Eucaristía me refiero. También en el otro. No son diferentes tampoco. Y entonces, si tu devoción se incrementa en ese acto de comulgar, me parece perfecto. Algunos también tienen comunión cuando abrazan un árbol, por poner un ejemplo muy fuera de contexto. Pero además a ti el texto sagrado de Jesús también te ilumina cuando dice que tened memoria de que compartir el pan es compartir todo. Lo que pasa es que no nos lo entendemos muy bien. Podemos comulgar todo lo que quieras con ruedas de molino, no comulgar. Y nos quedamos tan contentos. Porque el hecho del memorial de Jesús en la última cena es fuerte hasta más no poder. De entrega hasta más no poder. Dices tú, Dios, menudo lío. Cualquiera se atreve. O sea que me parece bien. Cada uno tiene recursos y medios hábiles, como upaya se dice en Zen, que le pueden ayudar. Y no podemos hacer anatema de nada. El gran problema del ser humano no es que haya profano y sagrado. Es que hay todo sagrado y muchísimo de banal. Eso sí, muy bueno. Otra pregunta. Hola Berta. Hola, María. Muchas gracias, siempre es una delicia escucharte. Cuando has leído el poema final, a lo mejor no lo he entendido bien, porque no sé catalán, pero bueno, igual me lo he inventado, pero he entendido que recitabas algo así como que esa persona no estaba en la tumba, ¿no? En el sufismo hay una práctica espiritual que es la visita al maqam, la visita a la tumba de un santo, porque se considera que la tumba de un santo reverbera el estado, la estación espiritual en la que murió. De tal manera que cuando te acercas allí y haces oración allí, alrededor de la tumba, pues tu corazón puede ensancharse, acogido por el océano del alma de ese santo, ¿no? De tal manera, yo soy una fan de ir a visitar las tumbas de los santos, yo soy una peregrina de tumbas de santos, y esta primavera fuimos a hacer el Camino de Santa Teresa, que es de Ávila, Alba de Tormes, del lugar en que nació al lugar en el que murió, y allí tenían expuesto el cuerpo durante unos días, los pusieron para la veneración, ¿no? Había gente haciendo cola, no sé si ha estado alguien, pero 2 horas de cola, había gente ahí haciendo la cola, llegaban, visitaban miraban el cuerpo, los restos, decían, uy, qué estropeada está, etcétera, etcétera, y se marchaban, ¿no? Sin embargo, se podía quedar uno ahí al lado también horas y horas, porque no era un cuerpo expuesto para la visita, sino para la veneración. Para la veneración. De tal manera que realmente podías entrar en comunicación 500 años después con el alma de Teresa. Y ella es como que hurgaba dentro de ti, ¿no? ¿Qué puedes decirnos de esto?
Totalmente de acuerdo, yo, India, sabes que es un país de emocional 100%, ¿no? Y siempre recuerdo a uno de los grandes transformadores de la sociedad a nivel de ONG, sabéis que ha sido Vicente Ferrer, seguramente, ¿no? Y esa experiencia que acabas de decir era evidente allí, en la tumba de Vicente Ferrer. Lo que pasa es que yo soy una aficionada a las piedras, una manía, ¿no? Y en vez de poner una piedra, que es lo que hace todo el mundo, poner una piedra en la tumba, yo me la cogí. Entonces, y me la trajo, ¿no? Este poema lo está diciendo todo eso que tú dices, no lo está negando. Dice que está en todo, está en la tumba. No se refiere a que ahora es todo, es la brisa, es el cielo, pero el lugar en sí, tienes toda la razón. Nosotros hacemos Zen en el ámbito más del Zen social, lo hacemos en los lugares de máximo dolor del mundo. Y es justamente por esta misma idea que has dicho tú, ¿no? Allí, cuando estás en Auschwitz y caminas meditando por los raíles del tren que van a los hornos, ¿no? No lo he hecho nunca ello, pero la gente del grupo de Zen que lo ha hecho experimenta profundamente cómo ese dolor se libera y te libera. Y es el dolor de ellos. Es decir, cuando estamos en un kibutz en Palestina y son israelíes y palestinos, os podéis imaginar la situación que están viviendo. Pues es eso. Es ahí que incluso hablo del lugar, por el hecho de los lugares, ¿no? El lugar en sí mismo tiene también la necesidad de ser no solamente que te inspira, sino inspirado por ti, liberado también por ti. O sea, hay una interrelación total con el lugar también. Y por lo tanto yo lo encuentro perfecto esto. Y es una pena que Teresa no estuviera tan guapa como era, ¿no? Está bien, está muy bien. Me alegro mucho, gracias, María. Siempre me inspiras. Estoy esperando que hables. Gracias por esta inspiración para todos, María. Nos vemos dentro de un quarto d'hora, ens veiem d'aquí un quart d'hora amb la Maria Herrero per parlar de l'islam i del catolicisme. Gràcies.